Y quiero también decirles, para tranquilidad de ustedes y de sus alumnos, que la cédula profesional que emite la dirección es una cédula que es el documento público más seguro, más que el pasaporte. Y ya no hablemos del IFE, que es una vacilada. Todo el mundo lo falsifica, hasta por accidente se falsifica. La cédula profesional es el documento más acabado en términos de seguridad que hay. No dicho por mí, dicho por expertos del Banco de México y de la Procuraduría General de México. Este próximo año, esperemos tener todavía más para ganarle, dar unos pasos adelante de los que nos vienen pisando los talones. Y que de eso siempre hay que estar adelante. ¿Y cómo podemos adelantarnos nosotros desde servicios escolares? Con una buena organización y con un buen técnico que esté siempre revisando papeles. Siempre revisando papeles. Un buen técnico que pueden preparar, se nos pueden preparar, o pensaremos cómo podemos preparar un grupo de gentes que vayan a las universidades. O que ustedes tengan sus hijos, que es muy importante. O unos colectivos que puedan contratar en épocas de fuerza. Entonces, compañeros, la vinculación entre la Dirección General de Profesiones y las instituciones de educación superior se da desde un primer momento cuando la Dirección de Educación Superior les autoriza su plan de estudio y ustedes ese plan de estudios autorizado lo registran en la Dirección General de Educación. Es el primer momento de nuestro encuentro. El segundo momento será a través de sus alumnos cuando vayan a acreditar que ese plan de estudios que ustedes registraron hace ya fue cursado y ustedes lo están acreditando debidamente para darles su cédula profesional para su ejercicio profesional. De tal manera de que todo lo que tiene que ver con formatos, con firmas, con formas de títulos o de documentos, hasta las firmas, hasta la tinta de la firma con que rubrica el señor rector, tiene que ver. Y quien usa color sepia, y quien usa color negro únicamente, todo eso son elementos importantes de cuidado, de conservación, que ustedes tienen que tener y que nosotros revisamos en el registro de firmas que ustedes nos envían, en el registro de documentos que ustedes nos envían y que por cierto la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado un programa de registro de documentos académicos y que en él ya tenemos un número muy importante de documentos en los que se puede consultar de inmediato el formato, el tamaño, la fotografía, las firmas, porque se registra el documento más las firmas, pero en la época en que estuvieron esos funcionarios ahí. O sea, las instituciones son permanentes y nosotros pasamos una época y nos vamos a otra parte, pero las instituciones permanecen
Y entonces el detectar quién estuvo, qué funcionario estuvo, cómo firmaba en esa época, eso está debidamente registrado en un sistema que pretendemos ponerlo cerca de ustedes muy pronto. Es un sistema que, además de tener el gran inventario de documentos escolares, pretendemos que esto nos lleve en un futuro cercano a tratar de uniformizar, si no el título, porque el título es una expresión de la propia institución, sí documentos de diferentes ciclos escolares en donde tengan unas semejanzas muy fáciles de identificar. Hay quien dice, es que si quitamos todas estas diversidades, los perversos falsificadores pues van a tener más fácil, en vez de andar falsificando 15 documentos, pues nomás van a falsificar uno y ya con eso tienen una venta segura. Es posible, pero hoy por hoy tenemos, así como tenemos un gran desorden en la nomenclatura de las carreras, también tenemos un gran desorden en los documentos que emite cada institución de diferentes niveles. E inclusive dentro de una misma organización, estando en un estado, es distinto del de otro estado, de una misma institución. Por ejemplo, el Colegio de Bachilleres, que se supone que es una organización, resulta que emiten documentos diferentes. Bien. Vamos pues, compañeros, en un mismo barco. Vamos en un mismo barco y debemos prepararnos para poder remar bien en aguas tranquilas, pero también debemos prepararnos para que aquellos que quieren afectar la educación, aquellos que quieren afectar los procesos de la educación, aquellos que quieren inmiscuirse en el gran historial de nuestros alumnos, o quieren, a través de documentos apócrifos, acreditar estudios, debemos nosotros que estar muy atentos, muy ciertos de lo que tenemos que hacer. Ustedes no solamente tendrían la obligación de regresarle al alumno su documento falso, sino de dar notificación a la autoridad correspondiente, porque ese es un delito oficial que no es legítimo. Y entonces, de alguna manera, con esa y muchas otras medidas, podríamos llegar a un punto en donde garanticemos que el muchacho que estudió en nuestras escuelas, que cumplió con sus planes académicos, que se tituló, de cuál es el plan de nuestros coordinadores, pero yo estoy a sus órdenes para cualquier duda. No sé si dejé certezas o dudas, pero las dudas yo estoy a sus órdenes, y las certezas pues me daría muchísimo gusto seguir platicándolas con ustedes en algún otro evento. Muchas gracias. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Pues vamos a pasar a la sesión de
preguntas y respuestas. Agradecemos al doctor Talancón por su presentación. Empezamos. Si alguien tiene alguna pregunta, se puede levantar la mano para que podamos acercarle el micrófono. Aquí tenemos ya la primera. ¿Dónde está? ¿Este lado alguien? Sí, aquí tenemos ya la primera pregunta. Doctor, buenas tardes y agradecemos su presencia aquí, a este lado. Sí, doctor. Nada más una sola pregunta. Veo que la Secretaría, específicamente su Secretaría que usted preside, ha tenido grandes avances sobre la seguridad de la cédula profesional. Nada más tengo una sola pregunta. Para garantizar la calidad de las diferentes licenciaturas, ingenierías que tenemos en el país, ¿no sería recomendable que, al igual que en otros países, por ejemplo, un abogado que sale de su licenciatura, tiene una maestría en penal, en procesal, en laboral, en las diferentes especialidades y obtiene su cédula profesional, no sería preciso garantizar diferentes barras de abogados en los diferentes estados para que este egresado pueda realizar un examen en este estado específicamente y garantice que tiene los conocimientos para poder laborar y ejercer su especialidad? No sé si la Secretaría propiamente o a lo mejor otras secretarías de la Presidencia puedan fomentar para que una persona, un profesional, pueda ejercer este examen de las diferentes áreas, como los del Ceneval, como los EGELES, para que pueda o tenga permiso para poder laborar. Porque sabemos que hay universidades que tienen una calidad de excelencia y hay universidades que están trabajando en ella y hay universidades que ni siquiera se preocupan por ella y todos tienen su cédula. Yo tengo permiso para trabajar, pero para garantizar la calidad que estamos buscando todos, junto con la Presidencia, garantizar las diferentes barras de abogados, colegios de médicos, de ingenieros, no sé. Sería mi pregunta, doctor. Gracias. Bueno. La pregunta que usted hace es muy interesante. La pregunta que usted hace es muy importante y tiene que ver con la calidad. Y así como hablamos de la calidad en términos de educación básica, que está en proceso toda una revolución educativa y claro, hay muchas resistencias, buscando precisamente este principio que aprendimos en la escuela hace muchos años, que dice que hay que aprender a aprender y que la educación continua debe de estar presente y que el discurso suena muy bonito, pero ¿cómo llevarlo a la realidad? Para estos efectos se está trabajando desde hace ya algunos años en lo que se ha llamado certificación profesional. La Dirección General de Profesiones es la encargada por parte de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública por parte del Estado mexicano de estar en la vigilancia y estar cerca de los colegios profesionales. Y los colegios profesionales de diferentes ramas han estado muy preocupados por este asunto y se ha estado trabajando con ellos de manera muy cercana. Así como hay instituciones de educación superior que se acreditan a través de una serie de mecanismos y hay órganos certificadores, acreditadores, así también los colegios con instituciones evaluadoras hacen una obligatoriedad la certificación del profesionista. El caso de los médicos es muy destacable, porque el caso de los médicos ya tienen establecido inclusive cada que determinado tiempo tienen que certificarse. Tienen que certificarse de los especialistas,
los médicos generales, los médicos familiares y las diferentes especialidades de los médicos, al grado tal que decíamos hace un momento que la Dirección General de Profesiones ya está emitiendo cédulas a los especialistas médicos, que en combinación con algunas universidades, las instituciones hospitalarias públicas tienen esa capacidad de poder acreditar y de poder certificar los cursos y la experiencia que tienen a través de estos procesos, al grado tal que la ley le da a la Secretaría de Salud esa posibilidad para poder decir el doctor o el señor fulano de tal cursó tales horas de especialidad de cardiología o qué será, o ortopedia, etc. Y esto se acredita ante la Dirección General de Profesiones. La certificación dice el Código Fiscal de la Federación que los contadores públicos, para dictaminar estados financieros, tienen que ser contadores públicos certificados. Y esta certificación tiene que ver con toda esta cultura de la certificación, con toda esta cultura de la actualización profesional que se está impulsando en nuestro país. Y la estamos impulsando a través de la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, que para esto tiene diversos acuerdos secretariales, y dos, a través de los colegios profesionales, sin olvidar la participación de las instituciones de educación superior, que también hacen la combinación para ser instituciones evaluadoras. No sé si con esto tengo... Vamos a pasar a la sala Vladimir Caspe a ver si tenemos alguna pregunta por allá. Abrimos el audio, por favor. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer una cosa, vamos a pedirles a nuestros compañeros de soporte técnico si podemos checar la comunicación mientras pasamos con una pregunta de acá, y una vez que esté la comunicación regresamos a la sala Vladimir Caspe porque no se escucha bien aquí la pregunta. Avanzamos entonces con una pregunta que tenemos allá atrás, por favor. Doctor Talancón, buenas tardes. Miguel Ángel Miranda, Universidad Autónoma de Guadalajara. Yo quiero nada más hacer